Bueno, muy buenos días a todas y todos los presentes. Un cálido saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, jueves 24 de julio, desde las diversas regiones del país. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias virtuales denominado Jueves de Integridad Pública, un espacio dedicado a la reflexión y el intercambio de conocimientos sobre los temas más relevantes para fortalecer una cultura de integridad en la gestión pública. A través de estas sesiones, buscamos no solo generar conciencia sobre la importancia de la ética, la integridad y la transparencia, sino también proporcionar herramientas prácticas que contribuyan a la construcción de instituciones más íntegras y confiables. Mi nombre es Domenico Gamboy, es un honor para mí moderar esta importante conferencia titulada Gestión de denuncias, protección al denunciante y control frente a las denuncias de mala fe, que tiene como objetivo el de fortalecer las capacidades de las instituciones públicas para gestionar eficazmente las denuncias, garantizando la confidencialidad y seguridad del denunciante, promoviendo canales accesibles y confiables e incorporando protocolos de verificación y sanción para prevenir y desincentivar las denuncias de mala fe, con miras a consolidar la integridad y la transparencia en la administración pública. Antes de proceder con el bloque académico, quisiera transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre de la ingeniera Lorenza García Sarria, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de todos los asistentes a esta importante actividad. A continuación daremos inicio al bloque académico, mencionando en primer lugar que nuestra ponente invitada contará con 70 minutos para desarrollar su ponencia, y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y desean realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de la plataforma. En segundo lugar, se informa que, para obtener la certificación correspondiente por su participación en la presente actividad, será requisito contar con un mínimo del 90% de permanencia en la sesión virtual. A continuación, y para iniciar esta conferencia, tengo el placer de presentar a la doctora Carmen Ruiz Baltazar, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Colegio de Abogados de Lima y máster en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad por la Universidad de Salamanca, con mención sobresaliente, especialista en Compliance and Corporate Defense, y cuenta con certificaciones y formación como auditora interna en ISO 37001 e interpretación de ISO 37001 e ISO 31000 por el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como abogada asociada senior y oficial de cumplimiento en el estudio Caro y Asociados desde el año 2021, liderando casos penales y de compliance. Previamente fue abogada asesora en el Congreso de la República y abogada en la Oficina de Transparencia y Anticorrupción del Ministerio de Salud, donde participó en la gestión de denuncias y en la implementación del componente de gestión de riesgos del modelo de integridad. Así también, ha sido ponente y es docente en temas de compliance, derecho penal económico, delitos cibernéticos y corrupción, y cuenta con publicaciones en revistas especializadas como Gaceta Penal y Procesal Penal, Temis y Actualidad Penal. En ese sentido, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Carmen Ruiz y la dejamos con el uso de la palabra, no sin antes agradecerle por la disposición y disponibilidad que ha tenido para aceptar y participar en esta conferencia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Doménico. Agradecerte a ti y agradecer en principio al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos que me está permitiendo estar esta mañana con ustedes y poder conversar acerca de este tema tan interesante que es la protección del denunciante y la gestión de denuncias de mala fe por parte de las oficinas de integridad de cada entidad pública. En este momento voy a compartir mi presentación para poder dar inicio y que podamos iniciar esta conversación. Bien, como les comentaba inicialmente, el tema que se me ha pedido tocar esta mañana es el de protección al denunciante y la gestión de las denuncias de mala fe. En ese sentido, mi finalidad esta mañana es que podamos reflexionar un poco acerca de este componente del modelo de integridad, que es el canal de denuncias, que considero yo es uno de los componentes más importantes que contiene el modelo de integridad, porque es aquel que, según mi punto de vista, permite de manera muy eficaz cumplir con la función del modelo de integridad, cuya función principal es la prevención y tratamiento e identificación de los casos de corrupción que puedan ocurrir al interior de la institución pública en general.
Comentarles además que en adelante voy a referirme de manera general a el establecimiento normativo que existe actualmente respecto de el tratamiento de las denuncias que pueda recibir cualquier entidad pública que esté sujeta al alcance de los decretos y las normas que establecen los principios del modelo de integridad y de la gestión del canal de denuncias. Ciertamente cada entidad, como ustedes también lo podrán conocer, tiene sus propias directivas internas de gestión interna, valga la redundancia, para la atención de denuncias en una determinada entidad. Así, el Ministerio de Justicia tiene sus propios lineamientos o directivas, el Ministerio de Economía también, y otras entidades públicas también lo han implementado de esa manera. Sin embargo, estos lineamientos no contradicen ni son diferentes al alcance general que vamos a conversar el día de hoy, por lo tanto son igualmente aplicables. Bien, en tal sentido, quisiera comenzar comentando un poco acerca del modelo de integridad. Seguramente todos los participantes que están esta mañana acompañándonos conocen el modelo de integridad o por lo menos han escuchado del mismo. Sin embargo, creo que también es importante poder hacer una pequeña reflexión o alcance sobre la importancia del modelo de integridad. Bien, el modelo de integridad fue aprobado en diciembre del año 2024 por el Decreto Supremo 148-2024. Bien, fue aprobado en esa fecha, pero no existe recién de esa fecha, sino que el modelo de integridad estuvo ya incluido en el Plan Nacional de Integridad aprobado en el año 2018, es un modelo, es un plan nacional del 2008 al 2021, sin embargo, hasta la actualidad rige. Por lo tanto, la implementación paulatina del modelo de integridad en las diferentes entidades públicas ha venido siendo trabajado ya durante varios años y por lo tanto ya hay una implementación bastante adecuada del mismo. La finalidad, como les mencionaba, del modelo de integridad es trabajar de manera estructurada eh, un plan interno para cada entidad pública que le va a permitir incrementar su capacidad de identificación, de prevención y de respuestas a las prácticas antiéticas y prácticas corruptas que se puedan advertir al interior de la entidad pública. Permite además, creo yo, punto muy importante, la adecuada identificación de los riesgos a los que cada entidad pública se encuentra expuesta respecto de eh, puntos que puedan generar situaciones de corrupción, es decir, puntos vulnerables, ¿no? Esto nos permite además generar implementar unas respuestas a partir de cada entidad para precisamente poder evitar o gestionar adecuadamente estos riesgos. Importante entonces, desde el modelo de integridad, dos puntos a trabajar. La capacidad de prevención que pueda tener cada entidad y la capacidad de respuesta de cada entidad. Define el modelo de integridad en el Decreto Supremo 148-2024, qué debemos entender por capacidad de prevención y qué debemos entender por capacidad de respuesta. La capacidad de prevención, a pesar de que, digamos, la denominación ya nos permite tener un alcance, se refiere a la adopción de medidas que estén destinadas a evitar o reducir la ocurrencia de prácticas antiéticas o prácticas de corrupción. Bien, es decir, la oportuna identificación de una situación de corrupción o contraria a la ética. La capacidad de respuesta se refiere a la facultad o a las posibilidades que tiene la entidad pública para adoptar medidas idóneas, eficientes y eficaces frente a la ocurrencia de una práctica antiética o una práctica corrupta que se puede identificar, ¿no? La finalidad, como lo señala el propio modelo de integridad, es reparar el daño, mitigar sus consecuencias y, por supuesto, evitar la impunidad. Y esta última parte, es decir, la evitación de la impunidad, es el punto que se encuentra muy vinculado al canal de denuncias. Bien, porque como veremos más adelante, es el camino o es la vía que implementa la entidad pública para que todo aquel que sea testigo
de un posible acto de corrupción o una presunta práctica corrupta pueda comunicar y pueda transmitir a la entidad pública y a la autoridad competente dentro de esta entidad la situación de la que ha sido testigo para que se pueda activar el procedimiento que está previsto para esto. Bien, entonces el canal de denuncias es un punto muy clave para el funcionamiento correcto del modelo de integridad. ¿A qué tendemos entonces o a qué tiende el modelo de integridad? A fortalecer la cultura de integridad dentro de la entidad. Bien, es decir, es el conocimiento que puedan tener los servidores públicos, los funcionarios públicos dentro de la entidad respecto de las políticas de integridad que están manifestadas y están implementadas dentro de la entidad. Y además tiende al cumplimiento de las mismas, es decir, a interiorizar cuáles son estas políticas y poder cumplir con las mismas y en todo caso denunciar oportunamente cuando se sea testigo de alguna situación que no se encuentre en coherencia con esta cultura de integridad que se busca fortalecer. En ese sentido, el modelo de integridad tiene diversos componentes, tiene 7 componentes principalmente. Eh, Sin embargo, uno de ellos, perdón, tiene 9 componentes y el componente número 7 es el componente del canal de denuncias. Es decir, el canal de denuncias es aquella vía que nos va a permitir, como les comentaba, transmitir las situaciones de corrupción que podamos advertir. Bien, el componente del canal de denuncias, según está definido en el propio modelo de integridad, supone identificar mecanismos de denuncias para advertir la ocurrencia de posibles prácticas antiéticas o corruptas, incluyendo la adecuada canalización, atención y seguimiento de las denuncias, así como el otorgamiento oportuno de medidas de protección al denunciante en los casos que correspondan. Es decir, el canal de denuncias, como les comentaba, es el componente a partir del cual la entidad pública puede asegurar tomar conocimiento de las prácticas corruptas o las presuntas prácticas corruptas que se puedan advertir. Bien, pero no solamente ello. El canal de denuncias no es solamente la vía por la que lo voy a comunicar, sino además es la vía idónea para tratar estos hechos. Además, es la vía idónea a partir de la cual los hechos que se puedan reportar van a ser derivados a la autoridad competente que pueda tomar unas medidas eficaces de atención y además es la vía por la cual el denunciante puede solicitar medidas de protección que le permitan sentirse más tranquilo, más protegido o permitan darle seguridad de que la denuncia que va a realizar no va a generar ninguna represalia en su contra que dificulte, impida o anule la posibilidad precisamente de formular esta denuncia. Por lo tanto, fortalecer el canal de denuncias, desde mi punto de vista, es fortalecer el modelo de integridad y promover la cultura de integridad que se busca eh, implementar siempre en progresión ascendente. Precisamente respecto a este último punto, quiero resaltarles un poco el contenido del Reporte Nacional de Implementación del Modelo de Integridad del año 2024 o con el análisis de los resultados del año 2024 que ha sido publicado en enero del presente año. Es de acceso público, pueden ustedes revisarlo a través de una sencilla búsqueda de Internet. Los invito a hacerlo para que puedan identificar el avance que están teniendo las diferentes entidades públicas respecto de la implementación de los diferentes componentes del modelo de integridad. Bien, ¿qué es lo que busco resaltar con la imagen que les presento en la pantalla? Principalmente señalar cuál es el avance que han tenido las más resaltantes entidades públicas de nuestro país. Todas son ciertamente importantes, pero sabemos definitivamente que los directores o quienes dirigen un sector específico son los ministerios, de modo que es muy importante cuál es el avance de implementación del modelo de integridad en las cabezas de cada sector. En esa medida podemos apreciar que para medir el nivel de implementación del modelo de integridad se han dispuesto básicamente 3 etapas. Bien,
donde la segunda etapa es una implementación efectiva y la tercera etapa ya nos permite una medición del cumplimiento de plazos en algunos puntos y en otros el cumplimiento de la atención respecto del componente del cual estemos tratando. Podemos apreciar entonces, según el Reporte Nacional de Implementación, que aún muchos ministerios se encuentran en una etapa número 2. Algunos ya han alcanzado una evaluación bastante idónea en la etapa número 3. Lo que quiere decir entonces que aún estamos en un proceso de implementación adecuada del modelo de integridad. Aún es importante reforzar muchos de los puntos y crear conciencia dentro o al interior de la entidad pública respecto de la importancia del cumplimiento de los componentes del modelo de integridad y cómo cada paso que damos, cómo cada actividad que podemos desarrollar internamente nos van a permitir avanzar y tener una mejor puntuación respecto de el índice de evaluación del cumplimiento del modelo de integridad. Bien, para ya aterrizar al punto o al tema que nos trae en esta conversación de la mañana, conversaremos un poco acerca de la gestión de denuncias. Como les comentaba, es uno de los componentes clave del modelo de integridad y existe en nuestra legislación nacional el decreto legislativo 1327, que es el decreto legislativo específico sobre las medidas de protección para el denunciante respecto de actos de corrupción y sanciona las denuncias de mala fe. Bien. ¿Qué señala el decreto legislativo respecto de las denuncias? Un primer punto importante es identificar qué es lo que podemos denunciar, ¿bien? ¿Cómo sabemos que somos testigos de un presunto acto de corrupción o una presunta falta a la ética? Señala este decreto legislativo en su artículo 4, numeral 1, qué es o qué vamos a entender por un acto de corrupción a la luz de este decreto legislativo y con fines de denuncia. Señala el decreto legislativo que será un acto de corrupción aquella conducta o hecho que da cuenta del abuso del poder público por parte de un servidor público que lo ostente, con el propósito de obtener para sí o para terceros un beneficio indebido. Tengamos en cuenta lo siguiente. Esta definición de acto de corrupción, si bien es correcta, no contempla algunos actos de corrupción que, por ejemplo, sí están contemplados en el Código Penal. Por ejemplo, el Código Penal establece que los actos de cohecho pueden ser realizados, es decir, un acto de corrupción, pueden ser realizados, por supuesto, por un funcionario público, por definición es así, pero también puede ser sancionado un tercero no funcionario público por un acto de corrupción como uno de los tipos de cohecho. Bien, este alcance, por ejemplo, no está incluido en la definición o el alcance que nos presenta el decreto legislativo 1327. ¿Por qué? Porque las denuncias a las que se refiere el canal de denuncias o a las que se refiere el modelo de integridad son aquellas que están referidas hacia la entidad pública, es decir, importa identificar actos de corrupción que puedan estar realizando los funcionarios públicos. Si se trata de un acto de corrupción que está promoviendo un tercero, la sanción a ese tercero pues tendrá que ser vista por la vía penal correspondiente ante el Ministerio Público. Pero la denuncia que compete a un funcionario o servidor público sí tiene esta vía que es el canal de denuncias que se puede advertir en cada entidad pública. Bien, es por eso que esta definición brinda un alcance dirigido o limitado a los servidores públicos o a los funcionarios públicos. Punto número 2, muy importante, respecto del beneficio. Si ustedes pueden advertir en la definición que establece el artículo 4, numeral 1, no se señala que el beneficio tenga que ser necesariamente económico, es decir, diferente al ejemplo típico que tenemos de, por ejemplo, un caso de soborno, no se trata únicamente de recibir un beneficio económico, es decir, dinero en efectivo, por ejemplo, o algún tipo de dineros, ¿no? Sino también puede referirse a cualquier otro tipo de beneficio, siempre y cuando pueda acreditarse que constituye un beneficio, vale la redundancia. Esto quiere decir, por ejemplo,
Condonar una deuda puede entenderse como un beneficio. Por ejemplo, si tienes una deuda bancaria, etcétera, permitirte eliminarte la deuda, permitirte no pagarla, no te estoy otorgando dinero, te estoy quitando una deuda, eso también puede verse como un beneficio. Por supuesto, la transferencia de algún mueble o inmueble, por supuesto, puede ser un beneficio pagar vacaciones, pagar un tiquete de avión, beneficiar a un tercero. Puede ser que el beneficio del que estemos hablando no esté dirigido directamente al funcionario servidor público, sino que se dirija, por ejemplo, a un amigo, a un familiar de primero, segundo, tercer grado, etcétera. Es decir, en este punto, la norma no es limitativa, sino que comprende diversos tipos de beneficios, no necesariamente económicos, y además dirigidos no solamente al servidor o funcionario, sino a algún tercero. Siempre y cuando el beneficio de este tercero pueda de alguna manera vincularse al servidor público. Hasta ahí tenemos un acto de corrupción que podría ser pasible de denuncia. Bien, ¿qué es la denuncia entonces? Es la comunicación, como señala la norma, verbal, escrita o virtual, que se puede realizar a través del canal de denuncias y que da cuenta pues de los hechos que la persona que está actuando como denunciante haya sido testigo. Bien, también, también se puede denunciar, por supuesto, un acto no vinculado a las normas éticas que rigen a la entidad pública. Puede ser que se trate de un hecho no necesariamente de carácter delictivo, bien, pero sí vinculado a una infracción funcional. También esto puede ser materia de denuncia. Importante además del decreto legislativo 1327, existe la resolución de la Secretaría de Integridad Pública que fue publicada en diciembre del año 2023, que es denominada Directiva para la Gestión de Denuncias y Solicitudes de Medidas de Protección al Denunciante. Es una directiva que además es de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas eh, que están comprendidas en en el artículo primero del título preliminar de la ley 27444, que básicamente son todas las entidades públicas, a excepción de muy pocas. Y en esta norma se establece lo siguiente. Se establece quién sería el denunciante. Puede ser una persona natural, el denunciante puede también ser una persona jurídica y en consonancia con el decreto legislativo 1327, también la denuncia puede ser individual o colectiva, es decir, puede ser la denuncia realizada por un grupo de personas. Seguramente lo más eficiente es que un grupo de personas tengan un representante único que permita viabilizar la denuncia, pero eso no quiere decir que no se pueda realizar una denuncia colectiva. Según esta directiva, además, el denunciante es un tercero colaborador de la administración pública, es un tercero que no va a ser parte del procedimiento administrativo disciplinario que pueda acarrear esta denuncia, no va a ser parte del procedimiento funcional y no va a ser parte del proceso penal que genere la denuncia. Este último punto lo he resaltado por la siguiente razón. Eh, Cuando una denuncia ingresa a nuestro sistema penal, con mucha seguridad el denunciante sí va a ser llamado. Puede ser llamado como testigo a declarar, a ratificar su denuncia, probablemente a brindar más hechos o se le solicite alguna información adicional. De esa manera, participaría en todo caso en la denuncia. Entonces, sí quería hacer esta tingencia porque es importante tener claro que si una denuncia, aunque esté realizada a través del canal de denuncias de una entidad pública, continúa su trámite y finalmente son hechos que ingresan a ser competencias de la Fiscalía, del Ministerio Público o forman parte de un proceso penal, es muy probable que la persona o las personas que han actuado como denunciantes, sí sean llamadas a prestar su declaración en este proceso. Por lo tanto, eh, no es importante no tener la idea de que no se te va a volver a llamar, sino que sí vas a participar. Bien, por supuesto que es una participación que no tiene ninguna
consecuencia jurídico-penal en contra del denunciante, ni tampoco la va a tener al interior de su centro de labores. Pero sí es importante considerar que podría tenerse una participación. Dice, además, esta directiva, y esto es muy importante, que la persona que es denunciante no debe tener ningún tipo de represalia por su denuncia y, por supuesto, no debe ser víctima de hostigamiento. Y la última disposición que establece esta directiva es la obligatoriedad de la denuncia, es decir, los funcionarios públicos, en razón de su cargo, si tienen conocimiento de un acto de corrupción, tienen la obligación funcional de poner a conocimiento de la autoridad competente o a través del canal de denuncias cualquier hecho que puedan considerar como una falta a la ética o, por supuesto y con mayor razón, como un acto de corrupción. Bien, esto además tengamos en cuenta, y creo que lo voy a repetir a lo largo de toda esta conversación, nos permite fortalecer la cultura de integridad y nos permite dar una viabilidad adecuada a los casos de corrupción. Forma parte importante de la capacidad de prevención y de la capacidad de reacción de la entidad pública, con lo cual el incentivo a participar y formular estas denuncias tiene que ser crucial al interior de cada entidad. Bien, respecto al trámite de la denuncia, es decir, una vez que formulo mi denuncia, que accedo al canal de denuncias, ¿qué va a ocurrir con mi denuncia o cuál va a ser el tratamiento que va a recibir mi denuncia? Establece la directiva en consonancia además con la norma y seguramente los lineamientos internos de cada entidad pública también lo señalan de esta manera, que la persona o digamos el área encargada de recibir esta denuncia es la oficina de integridad. Si alguna entidad no tiene una oficina de integridad, lo recibirá el área que haga de sus veces, dice la norma, pero también establece que puede ser el área de recursos humanos. Y la oficina de integridad va a hacer una evaluación de la procedibilidad de esta denuncia, es decir, de que esta denuncia tenga un fundamento. Y debe analizar precisamente estos dos componentes, que la denuncia o los hechos relatados tengan un fundamento y que tengan materialidad. Bien, estos dos puntos tienen que ser evaluados por la oficina de integridad. El fundamento, es decir, a qué se refiere la exigencia respecto del fundamento, es determinar que la denuncia cuente con elementos que permitan comprobar que los hechos que se denuncian han existido y que tienen, por lo menos indiciariamente, algún nivel de identificación que nos permita saber que estamos ante un presunto acto de corrupción. Como dice la norma, nos permite identificar indicios razonables de que ha ocurrido un acto de corrupción. Bien, importante entonces en este punto se analizan los hechos, se analiza el fundamento, si es que hay un elemento probatorio adjunto, también se van a analizar en este punto. La materialidad, es decir, la importancia de los hechos que se denuncian, también va a ser evaluado. Eso se evalúa en el siguiente punto, ¿no? También hay que evaluar en este punto que los hechos tengan un vínculo laboral o contractual con la entidad, es decir, que la denuncia se refiera a la entidad en la que estoy formulando la denuncia y que la conducta esté vinculada a las funciones que realice este funcionario. Es decir, si yo recibo una denuncia y está vinculada a un funcionario, pero este funcionario no tiene la obligación de hacer o dejar de hacer aquello por lo que se está fundamentando la denuncia, entonces seguramente habrá un acto de corrupción, pero no será imputable a la persona o al funcionario. Esta evaluación respecto de las funciones que tienen que estar establecidas previamente a nivel normativo va a ser evaluado por la Oficina de Integridad. En algún supuesto, es decir, si faltara algún requisito, si faltara algún hecho o si se requiriera una aclaración, el área encargada puede solicitar una subsanación al denunciante. Para esto el denunciante está en obligación de poder
responder ante estas solicitudes de aclaración por parte del área correspondiente para que la denuncia pueda realmente tener sustento y materialidad y pueda continuar a avanzar su trámite. Si esta subsanación no existe y entonces la denuncia, los hechos denunciados no cumplen con ninguno de estos requisitos, la denuncia puede ser archivada. Principio de reserva. Quizás esto lo hubiéramos colocado previamente, pero no hay ningún inconveniente. El principio de reserva al que se refiere el decreto legislativo 1327 significa que el denunciante, al comunicar estos hechos, ya tiene un nivel de protección. Este nivel de protección quiere decir que el funcionario que esté recibiendo esta información no puede revelar la identidad del denunciante. Más aún, por supuesto, si es que estamos ante un caso realmente grave, que por supuesto por los hechos implique la necesidad de, por ejemplo, tener algún tipo de medida de protección. En este punto creo que es relevante también comentarles que el canal de denuncias les va a permitir hacer una denuncia anónima. Ustedes o los denunciantes, las personas que quieran denunciar, pueden optar por comunicar sus datos personales, autorizando, por supuesto, la gestión de sus datos personales, o pueden optar por hacer una denuncia anónima, ¿bien? Con la finalidad de protegerse aún más o de tener aún una mayor garantía de que su identidad no va a ser revelada. Pero en el hipotético caso en que el denunciante opte por hacer una denuncia comunicando sus datos personales, entonces, en ese supuesto, con mayor razón, la Oficina de Integridad y cualquier otro funcionario que tras la inicial gestión de la denuncia tome conocimiento de los datos personales del denunciante, no puede revelar esta información. Bien, de esa manera actúa el principio de reserva. Y como veremos más adelante, que está en esta segunda parte de la lámina, la directiva 002-2023 también señala que la identidad del denunciante, así como el contenido de la denuncia y las medidas de protección que se hayan dictado, son clasificadas como confidenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que si de alguna manera alguna persona solicita a través de acceso a la información pública que se le informe acerca de la denuncia, del nombre del denunciante o los datos personales, esta información no va a poder ser compartida porque está clasificada como confidencial. Y la información confidencial es una excepción al acceso a la información pública. Bien, entonces no se puede dar esta información. Bien, además de la reserva de la identidad y además del principio de reserva que rija la información que se comunica, hay otras medidas de protección que el denunciante puede solicitar. Cabe destacar que la directiva 002 no limita estas medidas de protección solo al denunciante, sino también al testigo. Bien, puede ser que el denunciante al momento de formular su denuncia señale quiénes son los testigos del hecho que está comunicando. Por lo tanto, estos testigos, no necesariamente denunciantes, también pueden ser protegidos, de modo que se sientan en la total libertad y confianza para poder transmitir la información que ellos han tenido conocimiento. Bien, entonces, ¿cuáles serían estas medidas? Una de ellas es solicitar, por supuesto, la reserva de tu identidad. De entrada, les comento, ya lo veremos más adelante, que el propio formato del portal de denuncias que tiene el Estado peruano es bastante amigable y una de las primeras cosas que solicita es informar si se desea continuar con el proceso de la denuncia de manera anónima. De modo que desde ahí uno ya puede optar por un tipo de medida de protección que es el anonimato. Luego, puede solicitar además una medida de protección laboral. Veremos el detalle más adelante. Y también puede solicitar como una medida de protección en caso el denunciante sea un contratista o sea un postor en un proceso de contratación pública. Resalto mucho y felicito mucho esta última parte, porque estadísticamente, de la información por lo menos que se tiene de fuente abierta, se puede establecer que
Uno de los casos de corrupción más reiterados ocurren históricamente en procesos de contratación pública. De modo que tener una medida de protección específica para un postor o para un contratista, es decir, alguien que ya tiene la buena pro y que ya se encuentra ejecutando una obra o un servicio, pueda realizar denuncias a través del canal de denuncias si es testigo de algún caso de esta magnitud. Bien, entonces pasando a los tipos de protección, les señalaba inicialmente que hay unas medidas de protección laborales, que son las siguientes. Traslado temporal del denunciante o traslado del denunciado a otra unidad orgánica. Bien, tal cual lo establece, el denunciante puede solicitar que se le traslade, digamos, a otra unidad, a otra oficina, a otra área de la propia entidad, o que el traslado no sea para sí mismo, sino que sea para la persona a la que estoy denunciando. Bien. También puede solicitar la renovación de la relación contractual, convenio de prácticas, voluntariado, etcétera. Este segundo punto se aplica, y así lo establece la norma, básicamente en los casos específicos donde la denuncia está referida a una conclusión arbitraria del convenio de prácticas o de la relación contractual. Bien, cuando uno denuncia que de manera arbitraria, injustificada, se le ha concluido algún tipo de vínculo, no se le permite una renovación y le corresponde legalmente que así sea, entonces una de las medidas de protección que se pueden solicitar acompañando la denuncia es que ésta sea renovada. Se puede solicitar además la licencia con goce y de remuneraciones o la exoneración de la obligación de asistir al centro de labores de la persona denunciada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en todo caso, si es que no hay un traslado a otra área, puedes solicitar la licencia para ya no asistir a tu centro de labores, que esto no te perjudique económicamente porque va a ser una licencia con goce, o se pueda solicitar que la persona denunciada ya no asista por un periodo de tiempo al centro de labores. La norma también establece una formulación abierta donde se señala que también podrán ser medidas de protección otras idóneas. Esto es muy importante porque seguramente las tres anteriores permiten abarcar la mayor cantidad de supuestos que se puedan denunciar, pero probablemente no todos. Y pueden haber casos específicos que requieran una atención idónea específica que no está prevista en la norma, de modo que la oficina de integridad tendrá que advertir en el caso concreto cuál es la mejor medida de protección posible cuando hay un vínculo laboral y entonces se podrá aplicar este último supuesto de otras medidas idóneas que también permitan cumplir esta finalidad. Pueden haber otros tipos de protección, sí, los otros tipos de protección cuando no hay un vínculo laboral se refiere a lo que comentábamos anteriormente, a los casos en los procesos de contratación pública cuando el denunciante es un postor o un contratista. En este caso, establece la norma que la medida de protección será el apartamiento del servidor denunciado que tenga a su cargo el proceso de contratación al que participe el denunciante. Bien, entonces, en consonancia con lo antes señalado, se apartará a la persona denunciada mientras dure el proceso de denuncia, por supuesto, y mientras haya un resultado y se tome una medida definitiva al respecto. Esto, por supuesto, acompañado de la reserva y o del anonimato en caso se haya solicitado de esa manera. Las medidas de protección, además, eh, tienen, por supuesto, una evaluación previa que tendrá que hacer la Oficina de Integridad en su momento. Una vez que se solicita, están obligados a identificar tres puntos importantes: la verosimilitud, la gravedad y la trascendencia que pueda tener la medida de protección que se está solicitando. Con relación a la verosimilitud, se tiene que tomar en cuenta el grado de certeza de la ocurrencia de los hechos. Es decir, las medidas de protección, como ustedes han podido advertir, no son medidas inocuas, son medidas que en algún punto pueden llegar a ser bastante graves, como es trasladar a una persona de su centro de su
posición de trabajo habitual o incluso solicitarle no regresar a su centro de trabajo por un periodo de tiempo. De modo que una medida de alguna manera gravosa requiere que se haga un análisis de la verosimilitud de los hechos, es decir, de la certeza, digamos, a un nivel bastante alto, de que los hechos denunciados efectivamente han ocurrido. La gravedad. ¿Qué quiere decir que se evalúe la gravedad? Que se considere el grado de afectación a un bien jurídico protegido por el acto de corrupción. Es decir, qué tan grave son los hechos o cuán impacto negativo ha generado estos hechos, no solamente a la persona que está actuando como denunciante, sino por supuesto a la entidad pública, porque finalmente un acto de corrupción afecta al correcto funcionamiento de la administración pública. Por lo tanto, a mayor gravedad, mayor razón para una medida de protección. Y la trascendencia. Requiere que se evalúe los supuestos en los cuales la no aplicación de la medida suponga un riesgo. Es decir, en este punto se tendrá que evaluar qué pasa si no otorgo las medidas de protección. Coloco en riesgo al denunciante, genero un riesgo para la administración pública, genero un riesgo para esa área en específico, o estoy sometiendo a esta persona no a un riesgo, sino a un peligro identificable. Esa evaluación es de suma importancia y tiene que ser correctamente motivada por la Oficina de Integridad al momento de pronunciarse sobre la procedencia o no de una medida de protección. En caso la medida de protección sea otorgada, la persona protegida también tiene algunas obligaciones. Lo establece además el artículo 13 del Decreto Legislativo 1327. Un primer punto es, por supuesto, cooperar con las diligencias que sean necesarias, siempre y cuando esto no signifique un riesgo para la persona o no genere algún impacto negativo en ella. Mantener un comportamiento adecuado que preserve la eficacia de las medidas de protección, es decir, la persona protegida también tiene que ser coherente con la medida de protección que ha solicitado y, por supuesto, salvaguardar la confidencialidad de las operaciones y las condiciones en que se den las medidas de protección. Es decir, es importante que el principio de reserva no solamente lo aplique el funcionario público que está a cargo, sino también la persona que está participando como denunciante en la medida en la que esto permita el cumplimiento eficiente de una medida de protección. Quiero retornar un poco a este punto. La norma establece además que la medida de protección, además del análisis de la verosimilitud, gravedad y trascendencia que tenga que hacer la Oficina de Integridad, también requiere un reporte adicional del área de recursos humanos, especialmente cuando la medida de protección solicitada es el traslado de una oficina a otra o es la renovación de un contrato. Bien, ¿por qué? Porque se le solicita a la Oficina de Recursos Humanos que puedan informar la viabilidad de que se traslade una persona a otra oficina. Esto quiere decir que probablemente cambie de funciones. Entonces, la Oficina de Recursos Humanos tendrá que informar si hay o no disponibilidad para un cambio, tendrá que informar si hay una necesidad para un cambio, ¿bien? Y por supuesto tendrá que informar en el caso de la renovación o no de un contrato, un convenio de prácticas, si corresponde o no esa renovación. Entonces, con este informe fundamentado es también con que la Oficina de Integridad va a tener que resolver. Tiene que tomar en cuenta esta información y tiene que solicitarla previamente a pronunciarse sin perjuicio de la evaluación de los tres requisitos que pueden ver ahora en la pantalla. Continuamos. Cuando estamos ante una denuncia de mala fe, en consonancia con el decreto legislativo 1327, la directiva emitida por la Secretaría de Integridad Pública establecen lo siguiente sobre una denuncia de mala fe. Y por lo que he podido revisar, la mayoría, si no todas las directivas o lineamientos internos de cada entidad, establecen que estos cuatro casos que vamos a comentar a continuación son denuncias de mala fe o pueden ser calificadas como denuncias de mala fe. Por lo tanto, es aplicable de manera transversal a las disposiciones internas de cada entidad pública.
Estamos en una denuncia, ante una denuncia de mala fe cuando se denuncia sobre hechos ya denunciados, siempre y cuando el denunciante interponga una denuncia ante la misma instancia sobre los mismos hechos y sobre los mismos sujetos denunciados, respecto de los cuales ya ha realizado una denuncia anterior o simultánea. Bien, cuando ya se ha realizado una denuncia, esa denuncia puede estar en trámite o no. Si es una denuncia además que ya ha concluido y, por ejemplo, se ha concluido con que no ha existido tal acto de corrupción, no hay evidencia para un acto de corrupción o la persona denunciada no ha sido partícipe en ningún tipo de hecho cuestionable y a pesar de eso la persona insiste en denunciar a la misma persona, estamos ante una denuncia de mala fe. Esto es en un caso de que la denuncia ya haya tenido un término, ya se ha llegado a un pronunciamiento final. Si ese no es el caso y la denuncia aún está en trámite, incluso en ese caso también se puede considerar como denuncia de mala fe. Por supuesto que se seguirá el trámite regular si es que se cumplen con los requisitos que ya se ha mencionado con la primera denuncia. La segunda sería considerada como una denuncia de mala fe, pero se debe tener un análisis del caso concreto, o sea, cada caso por caso, para identificar adecuadamente si realmente estamos o no ante una denuncia de mala fe. Podría tratarse que no sea una nueva denuncia, sino que sea una denuncia complementaria y que la persona o la que actúa como denunciante no esté refiriéndose a los mismos hechos de la misma persona, pero probablemente complementando hechos adicionales o adicionando medios probatorios. En ese caso habrá que evaluar y darle el trámite correspondiente a esa nueva denuncia. Ya no sería una denuncia de mala fe. Probablemente tenga que acumularse la nueva denuncia con la denuncia que ya está en trámite para que pueda seguirse, digamos, una sola vía. Habrá que evaluar el caso concreto. Una denuncia reiterada. Cuando el denunciante, a sabiendas, interponga ante la misma instancia una nueva denuncia sobre los mismos hechos y sujetos sobre los que ya se ha emitido una decisión firme. Efectivamente, como conversábamos antes, si ya hay un pronunciamiento, estamos ante una denuncia de mala fe y en este caso específico se le ha clasificado como una denuncia reiterada. Igualmente, una denuncia de mala fe. Denuncia carente de fundamento. Cuando se aleguen hechos contrarios a la realidad, es decir, hechos que no han ocurrido, a sabiendas de esta situación, o cuando no exista correspondencia entre lo que se imputa y los indicios o pruebas que lo sustenten. En este caso, es muy importante tener en cuenta que hay muchas denuncias. También lo digo porque en mi experiencia, en alguna oportunidad, he podido atender denuncias o recibir denuncias, hacer esta evaluación. Y muchas veces la persona denunciante, con la mejor de las intenciones seguramente, realiza su denuncia, pero no lo sustenta adecuadamente, lo sustenta de manera incoherente o en algunos casos simplemente no lo sustenta. O digamos, el contenido de la denuncia es apenas una oración o una frase, o relatan un hecho, pero no dicen contra quién se está realizando este hecho, cosa que también es muy importante de analizar. No hay una subsanación, o se escribe, se relata un hecho que al hacer alguna indagación medianamente importante, resulta que se identifica que estos hechos no han ocurrido o etcétera, entonces estamos ante una denuncia sin fundamento y esa también es calificada como una denuncia de mala fe. Y por supuesto, una denuncia falsa va a ser por definición una denuncia de mala fe, que es una denuncia que se realiza a sabiendas de que los actos de corrupción denunciados no se han cometido o cuando se simulan pruebas o indicios de la comisión de un acto de corrupción. Es decir, cuando, a pesar de que sé de que los hechos que estoy denunciando nunca han ocurrido o los estoy inventando, pues los voy a denunciar. Por supuesto que en ese caso, sin lugar a dudas, estamos ante una denuncia de mala fe. ¿Y qué ocurre cuando identifico a una persona que está realizando una denuncia de mala fe? Según la directiva 002, el denunciante o el testigo que realicen denuncias de mala fe o que no cumplan con las obligaciones señaladas, eso ya lo vamos a comentar más adelante, es un anexo que está adjunto a esta directiva, pierden todas las medidas de protección que le hubieran sido otorgadas. Es decir, si se realiza una denuncia y se identifica que es de mala fe y como consecuencia de la denuncia has tenido alguna medida de protección inmediata, pues las vas a perder definitivamente.
La Oficina de Integridad además comunica a la Secretaría Técnica o a la Procuraduría Pública los argumentos de materialidad y fundamento de la presunción de una denuncia de mala fe en mérito a la información obtenida, a fin de que en el marco de sus competencias realicen las acciones correspondientes para la determinación de responsabilidades administrativas, penales o civiles a las que hubiera lugar. Este segundo punto es importante, ¿no? Porque efectivamente una primera consecuencia, digamos, obvia, es que tu denuncia no se va a tramitar o va a concluir de manera inmediata, en tanto se determine que estamos ante una denuncia de mala fe. En segundo lugar, se van a perder todas las medidas de protección. Finalmente, es obligación de la Oficina de Integridad que una denuncia de mala fe sea comunicada a las entidades correspondientes. En este caso puede ser a la Secretaría Técnica o a la propia Procuraduría Pública para que se determinen las responsabilidades que correspondan. ¿De acuerdo? Especialmente si estamos ante una denuncia falsa. Denunciar hechos falsos ante una entidad pública es un acto delictivo sancionado en el Código Penal. Puedes denunciar falsedad genérica, fraude procesal, etcétera. ¿Qué significa ello? Significa que definitivamente es probable que una persona que realice una denuncia con hechos falsos pueda enfrentar cargos penales por la situación que ha generado. Va a depender mucho del trámite y del análisis interno que haga cada entidad, pero las disposiciones normativas sí permitirían que se impute o se atribuya responsabilidad penal a aquel que haga una denuncia falsa. Y pueden haber responsabilidades administrativas o civiles en caso se determine o los otros tipos de denuncias. Acá les estoy colocando ya casi para finalizar, como les comentaba, los anexos a los que se refiere la directiva 002, ¿no? La directiva establece, creo que de manera bastante gráfica y que permite identificar cuando estamos ante un supuesto que merece una denuncia. En el anexo C, y establece las faltas o infracciones relacionadas a presuntos actos de corrupción. Note que dice faltas e infracciones porque tiene otro extremo que se refiere a actos con posible connotación delictiva. Menciona conflictos de interés, incumplimientos de un deber de cautelar los bienes del Estado, incumplimiento de un deber de imparcialidad que tienen los funcionarios públicos, un acto de nepotismo o una ventaja indebida. Estos supuestos pueden ser y deben ser materia de denuncia a través del canal de denuncias. Delitos de corrupción de funcionarios. Se hace una lista, un catálogo que además aparecen, por supuesto, recogidos en el Código Penal de los delitos que podrían ser materia de denuncia a través del canal de denuncias. Y también establecen las conductas funcionales que pueden estar relacionadas a presuntos actos de corrupción, ¿no? Y brinda unos ejemplos que considero de especial relevancia que puedan ser revisados por todos los funcionarios y servidores públicos porque permiten identificar cuándo estamos ante un posible acto que merece una denuncia. Finalmente, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero no está de más comentarles acerca de la plataforma digital única de denuncias, las entidades públicas, que son ya la mayoría que se encuentran adscritas a la plataforma digital única, tienen como canal de denuncias esta plataforma que nos permite hacer un ingreso virtual de la denuncia y tener un seguimiento además virtual. La dirección web la pueden ver también en la pantalla. Es es una plataforma bastante amigable que permite ingresar los hechos, permite ingresar los medios probatorios. Y aquí les he colocado en la pantalla una parte que me parece muy importante, que es el paso 2. Y el paso 2 permite, como les comentaba, colocar si la denuncia va a ser anónima o no. Y además, en la parte final, les permite identificar si se solicita o no una medida de protección. Bien, entonces, una vez que uno ingresa los hechos de la denuncia en los medios probatorios, la siguiente pregunta que les hace la plataforma son las medidas de protección y la manera en la que se quiere ingresar la denuncia. Creo que esto es muy importante porque permite precisamente mantener la reserva de la información y que desde el inicio el denunciante se encuentre perfectamente protegido.
Bien, y con esto concluyo. Si tienen alguna pregunta, encantada de responderles. Ha sido un placer para mí poder compartir con ustedes esta mañana y comentar este tema que es de suma relevancia para la implementación y fortalecimiento del modelo de integridad. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias, doctora Carmen, por la excelente ponencia. Hay muy buenos comentarios, pero también tenemos bastante cantidad de preguntas, como por haber en el, justamente en el apartado de preguntas y respuestas. Y vamos a comenzar desde ya con las preguntas de los participantes. Iniciando en primer lugar, una de las consultas que nos realizan es ¿cuál es la función que tiene la Oficina de Integridad respecto a las denuncias por caso de corrupción o inconductas funcionales? Ok, es pregunta-respuesta, ¿no? Correcto. Listo. Bien. La norma lo establece. Definitivamente la Oficina de Integridad tiene muchísimas funciones importantes que lo pueden revisar, pero con relación a la denuncia específicamente, establece la norma que hemos venido comentando, que la Oficina de Integridad va a recibir la denuncia, como les mencionaba. Cuando no hay una oficina de integridad, será la entidad que haga de sus veces, generalmente recursos humanos, y al recibir la denuncia tiene que hacer una evaluación del fundamento y la materialidad de la denuncia. Si es que ha superado digamos, esta etapa, se evalúan las medidas de protección. La Oficina de Integridad es quien tiene la función de brindar las medidas de protección, también el plazo por el que va a durar esta medida de protección, y con este informe la Oficina de Integridad trasladará el informe, la denuncia, los medios probatorios o toda la información que haya recopilado en ese proceso inicial, eh, esta información a las entidades que van a emitir un pronunciamiento, que puede ser la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos, puede ser la Procuraduría Pública también, o puede ser la Oficina de Control Interno también. Bien, tiene estas tres posibilidades para derivar la denuncia y no son excluyentes entre ellas. No es porque la derive a la O, si no la va a derivar a la Secretaría Técnica. Si corresponde, las va a derivar a todas las que correspondan. Y serán estas unidades las que se encarguen de llevar a término la gestión de las denuncias. Importante, además, y esta pregunta me permite comentarlo, es importante mencionar que la Oficina de Integridad no hace una evaluación del hecho, es decir, una calificación jurídica del hecho. ¿Bien? Eso no le corresponde a la Oficina de Integridad, por lo tanto, no es que pueda determinar si hay o no delito, por ejemplo. Eso se va a hacer en un nivel posterior, pero sí es importante que se haga un análisis inicial del fundamento, de la coherencia, de los indicios que puedan existir. Bien, esas serían las funciones, entre otras, pero estas respecto a la tramitación de una denuncia. Excelente, doctora. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente consulta que nos hace un funcionario o un servidor, en este caso, participante de esta conferencia, es ¿cómo podemos realmente identificar si una denuncia es de mala fe? Justamente pone un pequeño caso en el que cita a una persona o que una misma denuncia se está haciendo en diferentes entidades. ¿Cómo podemos realmente poder darnos cuáles son las características que podría tener una denuncia de mala fe, ¿no? Con la finalidad de que se pueda identificar y tratar de manera correcta? Ok, bien, ya habíamos comentado, les había puesto en la lámina las cuatro posibilidades que establece la norma de cuando estamos ante una denuncia de mala fe. Definitivamente, una de ellas es una denuncia reiterada. Si el caso concreto que estamos comentando es el caso de una persona que en diferentes entidades, entiendo yo, ha denunciado los mismos hechos contra la misma persona, podría calificarla. Por supuesto que esto tiene que ser de análisis total de la Oficina de Integridad de cada una de estas entidades y poder hacer un análisis conjunto, pero tal cual está comentado, podría calzar en un supuesto de una denuncia reiterada. Bien, o una denuncia repetitiva, porque entiendo yo que el hecho denunciado, no me lo han comentado, no está en trámite o si ha estado en trámite ha tenido ya una decisión final. Pero si es una denuncia contra la misma persona por los mismos hechos en diferentes entidades, probablemente estemos a un caso de una denuncia de mala fe, ¿no? Sin perjuicio del análisis que pueda hacer cada oficina de integridad. Importante entonces analizar eh,
si el denunciante es la misma persona siempre, cuáles son las funciones del funcionario o los funcionarios denunciados, porque si está realizando esta denuncia en varias entidades, no creo físicamente posible que esta persona denunciada forme parte de todas estas entidades. Deberá tener algunas funciones específicas, deberá pertenecer a un sector específico, por lo tanto habría que identificar quién es la entidad competente o cuál es la oficina de integridad del sector competente para que pueda emitir un pronunciamiento. Además, también es importante un trabajo coherente o un trabajo armónico entre las diferentes oficinas de integridad. Pueden solicitarse información entre ustedes para poder identificar con mayor fundamento si estamos o no ante un denunciante de mala fe, ¿no? Un trabajo siempre organizado y comunicado entre cada oficina de integridad de cada sector también va a permitir esta identificación. Excelente, doctora, muchas gracias por la respuesta. Una de las preguntas que se ha visto repetida aquí dentro de este apartado de preguntas y respuestas, nos consulta una persona, un participante, sobre cuando se realiza una denuncia por actos de corrupción, lo que indica el participante, cuando ésta llega a fiscalía, el fiscal llama al denunciante como testigo. Eso significa, o más bien lo que quiere decir es cómo se llega a proteger de esa manera su identidad si al final, en una cierta instancia, si solicitan que el testigo pues asista o llegue a fiscalía, ¿no? ¿Cómo se podría en ese caso ver el tema de la protección al denunciante? Sí, asumamos en el caso concreto que la persona denunciante ha solicitado el anonimato en su denuncia. ¿Bien? Y en el caso de que no lo haya hecho, haya solicitado que se reserve su identidad y, por ejemplo, se le haya dado un código, ¿no? Para que pueda identificarse la persona. Generalmente se trabaja con códigos para que puedas no identificar a la persona y la protejas. Por supuesto que cuando la Procuraduría Pública, la Secretaría Técnica o la entidad que transmite esta información a la Fiscalía, estamos entendiendo que estamos siguiendo el proceso desde el inicio en el canal de denuncias, se va a transmitir con esta información, es decir, con la identidad protegida del denunciante. En ese punto ya es competencia del Ministerio Público mantener esa reserva y aplicar las medidas procesales que el Código Procesal Penal le permite para reservar la identificación de la persona. También hay medidas de protección a los testigos, los denunciantes no vinculados al hecho delictivo van a ser considerados como testigos y el Código Procesal también establece medidas de protección. De modo que el Ministerio Público seguramente dictará medidas coherentes aplicables a este caso para proteger la identidad. Y generalmente en la práctica, solamente para comentarles, se puede generar un cuaderno aparte del, digamos, de la carpeta principal que contenga la información de la persona protegida, de modo que esta información o no se revele o se revele con códigos para que las partes que accedan a la información no puedan identificar con nombre y apellido a la persona que está haciendo la denuncia y se pueda mantener la protección hasta el final. Nuestro proceso penal tiene canales idóneos que permiten mantener esta protección y podamos viabilizar, por supuesto, el sistema de justicia. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por la respuesta. Justamente otra de las consultas que nos hacen de manera reiterada es si podía brindar brevemente una diferencia en las funciones que tendría a través de una denuncia la Oficina de Integridad y la Oficina de la Secretaría Técnica, ¿no? De alguna entidad. Ya, ok. A ver, creo que igual esta diferenciación la pueden ver en la norma, así que voy a hacer una diferenciación más práctica que jurídica. La Oficina de Integridad, como les mencionaba, hace una evaluación previa, ¿no? Recibe la denuncia y hace una evaluación del fundamento y la materialidad de los hechos que están siendo denunciados. La Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo está referida al análisis de las inconductas funcionales que pueda tener un funcionario público, que puedan generar una sanción administrativa. Por lo tanto, la Oficina de Integridad no va a hacer una calificación en ese sentido, no va a calificar al hecho como un delito, no va a calificar al hecho como una infracción administrativa. Tampoco va a imponer sanciones. No le corresponde a la Oficina de Integridad, sino que va a derivar la denuncia, digamos, ya con la información, con la mayor cantidad de información y evidencia que pueda recabar. Cuando se traslade a la Secretaría es la entidad o los funcionarios competentes
para que puedan determinar si ha ocurrido o no una infracción administrativa o funcional que permita una aplicación de sanciones. Por lo tanto, el trámite es distinto, el alcance funcional es distinto y permite finalmente la imposición o no de sanciones que correspondan. Eso es algo que la Oficina de Integridad no va a realizar. Creo que esa es una diferencia muy importante. También es un tema funcional, porque, por ejemplo, si al mismo tiempo la Oficina de Integridad deriva la denuncia a la Secretaría Técnica y, por ejemplo, también deriva los mismos hechos a la Procuraduría Pública, podría ocurrir el supuesto en que un mismo hecho pueda derivar en una infracción administrativa y eventualmente en un proceso penal, pero el proceso penal va a tener en todo caso que ser iniciado, la denuncia va a tener que ser realizada por la Procuraduría Pública, entonces ya estamos en un ámbito funcional distinto, son competencias diferentes, pero el trabajo articulado también es muy importante, ¿no?, entre ellas. Excelente, muchas gracias, doctora, por la respuesta. Luego también nos hacen algunos participantes, llegan preguntas sobre, en este caso directamente, ¿no? La Oficina de Integridad, ¿hasta qué punto pueden llegar a haber otros tipos de denuncias, ¿no? Hablan de un tema de incumplimiento de perfil, hasta dónde tienen que llegar, hasta dónde deberían hacer un análisis de las mismas o simplemente archivarlo en caso no sea su propia competencia y derivarlo directamente con la oficina competente. O sí, o hasta qué punto deberían involucrarse, también generar involucramiento de las oficinas de integridad con otros tipos de denuncias que no sean directamente de inconductas funcionales o actos de corrupción. Sí, mire, toda denuncia que ingresa a la Oficina de Integridad tiene que ser derivada o, o atendida. ¿Bien? Las denuncias que son archivadas son o denuncias que no tienen ningún fundamento o que carecen de sentido o incluso si se trata de hechos que no han ocurrido. Pero si se recibe una queja, si se recibe un reclamo o si se recibe información que no necesariamente siendo o teniendo indicios de corrupción podría tener indicios de alguna irregularidad, tienen que ser derivadas a la entidad que les corresponda o al área que le corresponda. Como mencionabas, podría ser OSI, podría ser la Secretaría Técnica o en otras circunstancias la Procuraduría Pública. Pero hay que darle el tratamiento correcto. Definitivamente el foco principal del modelo de integridad, el foco principal de un canal de denuncias es la prevención de los actos de corrupción. No digamos que te falta un requisito para la contratación. Sin embargo, debemos tener en cuenta que una irregularidad administrativa podría ser un indicio, aunque sea mínimo, de un acto de corrupción, que esté contratada una persona que no cumpla con alguno de los requisitos de su perfil podría ser o no un indicio de acto de corrupción. Por lo tanto, la evaluación, la recopilación de información eh, y la determinación de la importancia de estos hechos como pasibles o posibles actos de corrupción va a tener que ser de cargo de la Oficina de Integridad y, por supuesto, hacer la derivación correspondiente. Precisamente por eso, la directiva permite que la Oficina de Integridad pueda derivar las denuncias no solamente a una entidad o a un organismo, sino a más de uno, porque puede ser que este hecho pueda ser un índice de acto de corrupción o puede ser una inconducta funcional que va a concluir en la sanción o exclusión del funcionario. Por eso es importante el análisis desde varios frentes y la recopilación de información que se pueda realizar. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por la respuesta. Yendo directamente a un proceso, o indica este participante de los procesos disciplinarios, donde se permiten separar pues, preventivamente, ¿no? A un denunciado solo con la denuncia, sin una resolución judicial y una audiencia previa. Teniendo en cuenta este enfoque que se ha brindado de protección al denunciante, ¿cómo se podría considerar un equilibrio entre ese derecho y el derecho del propio denunciado, ¿no? Directamente hacen enfoque a un docente, ¿no? A la presunción de inocencia y al debido proceso. Justamente cree que el poder realizar o exigir una resolución judicial previa sería una alternativa para evitar también estas denuncias de mala fe, para poder evitar desproteger a las víctimas. Sí, acá es muy importante dos puntos, ¿no? Creo que en primer punto son los requisitos que tiene que evaluar la Oficina de Integridad.
Noten que no es tan sencillo como solicitar una medida de protección. La medida de protección tiene que ser analizada, tiene que ser debidamente evaluada, específicamente la verosimilitud del hecho, ¿no? Que implica determinar casi a un nivel de certeza que los hechos hayan realmente ocurrido. Y segundo, la gravedad, ¿no? La gravedad y el riesgo en el que colocas al denunciante en caso no le otorgues las medidas de protección. Es muy importante que esta decisión, por eso señalaba en la exposición, que sea motivada. Bien, porque sí, es muy importante también tener en cuenta que el denunciado podría haber de alguna manera vulnerado sus derechos. Definitivamente una medida de protección que implique la separación, que implique la suspensión de las labores, de alguna manera va a generar una afectación en la persona que ha sido denunciada. Entonces, es muy importante esta evaluación previa. En segundo lugar, el tiempo de duración. Depende de cada directiva, pero la norma establece que las medidas de protección, algunas no pueden durar más de 15 días, por ejemplo. Entonces, digamos, la afectación no es perenne, pero de todas maneras va a haber una afectación. Es importante tener en cuenta también aquí la ponderación que se va a realizar. Es decir, efectivamente vas a ver algunos derechos afectados del denunciante por del denunciado, perdón, por determinado plazo de tiempo, pero es por eso que es importante la evaluación de la gravedad. Respecto de una resolución judicial que autorice o no, a instancias de oficina de integridad, no hay una intervención del Poder Judicial que permita obtener una. Probablemente si se inicia un proceso y ya levantado una medida de protección de este tipo, podría ser que en el propio proceso se determine alguna otra medida. Pero por lo menos dentro de este punto, la norma ha entendido que al hacer una ponderación de derechos, pues cuando tú determinas la gravedad de un hecho y prácticamente un nivel cercano a la certeza de la ocurrencia de los hechos, se entiende entonces que la persona que va a ser afectada muy probablemente esté realmente involucrada en un acto de corrupción. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que no se trata de una medida de protección ligera, ¿no? En un hecho no tan claro, sino que se trata de dictar una medida de protección cuando de los propios hechos y de la propia evidencia se puede apreciar que estamos muy cercanos a tener certeza de que la persona involucrada sí ha cometido algún acto que podría ser considerado como un hecho de corrupción. Excelente, doctora, muchas gracias por la respuesta. Esta siguiente pregunta la formulo en base a dos consultas que hacen diferentes participantes. Una es, ¿qué sucede cuando alguna persona ejecuta o efectúa una denuncia de mala fe? Pregunta si es que puede haber sanción para esta persona, ¿no? Y también, ¿qué pasa o cómo se puede proceder justamente ante estas personas que denuncian o generan denuncias falsas o de mala fe, pero de manera anónima? ¿Cómo podemos, si se puede identificar, cómo es ese proceso en caso se quiera, pues, ver algún tipo de sanción para este tipo de incidente? Discúlpame, Doménico, la segunda parte de la pregunta no la escuché bien. No sé si tuve algún problema con mi conexión. Yo te agradecería si me la pudieras repetir. Sí, claro, doctor, no hay problema. La segunda parte era en base a las denuncias de mala fe que se pueden efectuar, no, pero la consulta es, ¿qué pasa si se realizan de manera anónima y solo se tiene un correo? ¿Cómo se puede identificar o si es viable siquiera no poder que se pueda dar un tipo de sanción a estas denuncias, a esta persona que realiza denuncias de mala fe? O en este caso, no, bueno. Ujú, de acuerdo. Bien, en el caso de las denuncias de mala fe, efectivamente puede ser que la denuncia de mala fe no solamente no tenga fundamento, sino que además la hayan presentado de manera anónima. De hecho, por experiencia les comento que en algún caso una persona realizaba denuncias reiteradas y se había creado un correo particular para cada denuncia, ¿no? Entonces, ni siquiera a través del correo electrónico yo podía identificar qué persona era. Y en esos casos, la norma nos permite o permite a las oficinas de integridad solicitar una subsanación a la persona denunciante, por supuesto que a través del medio por el cual está presentando la denuncia, los formatos a través de la plataforma permiten ingresar un correo electrónico, permiten ingresar un teléfono,
Y también te permiten indicar si quieres que la comunicación sea el correo. Si lo único que una persona cuenta o que una oficina de integridad cuenta es un correo electrónico, será a ese correo electrónico al cual le puede solicitar a esta persona la subsanación, la mejora, la adición de información o la precisión de información respecto de su denuncia. Si esta persona no responde en el plazo que la norma establece, si mal no recuerdo son 3 o 5 días, si no responde esta información, la denuncia puede ser archivada. Va a ser muy difícil poder generar algún tipo de respuesta a través del Estado, es decir, de sanción o de consecuencia por la denuncia de mala fe respecto a una persona no identificada. Pero en todo caso, esa denuncia no deberá proceder, no deberá continuar, tendrá que ser archivada y entonces concluirá la intervención de la Oficina de Integridad en ese punto porque no solamente no tienes una denuncia fundamentada, sino que dándole la oportunidad al denunciante de subsanar o mejorar su denuncia para que avance, no lo ha hecho o si lo ha hecho de manera incompleta o insuficiente. Entonces, una primera consecuencia será que su denuncia no va a proceder. Creo que hasta ahí ya es bastante importante porque no generas un avance, no generas una gestión de recursos adicional. Y definitivamente, pues la propia materialidad de la situación no nos va a permitir generar una denuncia contra el denunciante, no nos va a permitir reportarlo porque no lo podemos identificar. ¿No? Pero lo más que podemos hacer o lo más que la norma nos permite hacer es no continuar con el trámite de esa denuncia. Excelente, doctora. Excelente, doctora. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente consulta que tenemos por parte de los participantes es, eh, nos indica y expone el participante, cuando uno deriva una denuncia a la Procuraduría Pública, muchas veces es devuelta solicitando un informe técnico legal. Sin embargo, la Oficina de Integridad no tiene dicha función. ¿Qué correspondería realizar en este supuesto? Bien, la Oficina de Integridad, para derivar la información, va a tener que hacerlo de manera informada y sustentada. Entiendo que las entidades realizan un informe interno de las oficinas de integridad comunicando aquello que la norma exige. Es decir, que la denuncia que han sido recibida ha superado un análisis de fundamento y materialidad, se le ha dictado o no medidas de protección o si proceden o no, y quizás en algunos casos la Oficina de Integridad pueda hacer alguna recomendación respecto de la derivación. Hasta ahí la Oficina de Integridad está cumpliendo con sus funciones. Cuando se deriva a la Procuraduría, si la Procuraduría especializada o la Procuraduría correspondiente solicita un mayor pronunciamiento de la Oficina de Integridad, por supuesto que la Oficina de Integridad puede responder señalando que ello no se encuentra dentro de sus funciones. Pronunciarse sobre algún punto que no está dentro de las facultades de la Oficina de Integridad puede suponer algún tipo de responsabilidad funcional por parte del oficial de integridad por haberse extralimitado en sus funciones. Por lo tanto, es importante que siempre se pueda emitir un informe que cumpla con todas las exigencias de la norma y sea de esa manera derivado, debidamente fundamentado, a las áreas que correspondan, ¿no? Otras entidades no podrían exigir que estos informes contengan mayor información, mayor pronunciamiento que el que la norma faculta a cada funcionario. En ese caso, podría responderse en ese sentido y no debería exigirse nada más que la norma no te pide. Excelente, doctora, muchas gracias. Estamos ya llegando al final de de la conferencia, el tiempo de la conferencia. Vamos a ir con unas últimas preguntas por parte de los participantes. No sin antes disculparnos con ellos por la cantidad de consultas que nos han hecho, que seguramente la doctora podrá ver. Son más de 100 consultas que tenemos. Sin embargo, por temas de tiempo no vamos a poder responder cada una de ellas, así que intentamos parafrasear algunas con la finalidad de abordar lo máximo posible. La siguiente consulta que nos realizan, doctora, es ¿qué pasa si las denuncias que se realizan, ¿no? son a empresas terceras que brindan servicios a las entidades? ¿Cómo se desarrolla en este caso, cómo se actúa en este caso ante estas denuncias a terceros o a empresas que brindan servicios a una entidad? ¿Cómo pueden ser realizadas en este caso o efectivas? Bien, como comentábamos desde el inicio, el canal de denuncias, el componente de gestión de denuncias del modelo de integridad está orientado a denuncias contra servidores o funcionarios públicos.
Bien, lo dice el propio modelo de integridad, lo dice la propia definición de actos de corrupción que son pasibles de denuncias a través de esta vía, que tienen que estar dirigidas o formar parte de actos, inconductas que haya realizado o dejado de realizar un funcionario o un servidor público. Por lo tanto, por definición, denunciar a un tercero no funcionario, en principio, no sería el canal. ¿Okay? Tendrías que hacerlo ante las autoridades correspondientes, que podría ser la Policía Nacional o el Ministerio Público, si se trata de un tercero no funcionario. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de que la Oficina de Integridad, teniendo esta información, de todas maneras recibe esta denuncia? No va a hacer nada, va a tomar esta información y no la va a tramitar. Importante esto porque tengamos en cuenta que si bien la norma no establece un procedimiento específico a qué pasa si recibo una denuncia que vincula a un tercero no funcionario público, ¿no? No me dice la norma qué hago o qué dejo de hacer. Pero tengamos en cuenta que la norma sí establece, y de hecho, no solamente esta, sino que también la podemos derivar de otras normas de nuestro sistema jurídico, que un funcionario público, como lo es el oficial de integridad, al tomar conocimiento de una denuncia, puede formular una denuncia como funcionario y además como un ciudadano que quiere contribuir con el sistema de justicia. ¿Qué podría hacer entonces la oficina de integridad? La norma no impide al oficial de integridad que, a pesar de que no se pueda pronunciar por el fundamento, la materialidad, porque no se trata de un servidor público, puede poner en conocimiento esta información a la autoridad correspondiente. Puede derivarla a la policía, puede derivarla a la fiscalía de turno y trasladar la información a la autoridad competente, que en todo caso se hará cargo de la tramitación de esa información. Ya saldrá de competencia la Oficina de Integridad, pero no es que se archivará y no se hará nada, sino que se comunicará en atención a estas facultades digamos, que las propias normas le atribuyen al oficial de integridad como tal y como funcionario público, trasladar el conocimiento de esta información a la autoridad correspondiente, que sería la fiscalía o la policía. Eso se podría hacer. Excelente, doctor. La siguiente consulta que tenemos y nos hace una participante es, ¿qué hacer cuando se archivan las denuncias sin un fundamento o no se causan debidamente? ¿Quién fiscaliza justamente la correcta gestión de denuncias por acto de corrupción o inconductas funcionales a fin de que éstas no se oculten, ¿no? Ok, creo que un primer punto importante es que todas las personas que son denunciantes tienen que saber que su oficial de integridad o su oficina de integridad está obligado a reportarles cuál es el trámite de la denuncia, ¿no? Incluso hay un plazo para ello y también puedes solicitar esa información porque estás en tu derecho. De modo que un primer punto importante es la transparencia respecto del trámite de la denuncia. Si tu denuncia ha sido archivada y a través de esta información notas que ha sido archivada, puedes informarte acerca de los fundamentos de este archivo. Si notas, a pesar de esto, de que tu denuncia ha sido archivada y consideras que ha sido indebidamente archivada, puedes incluso hacer una denuncia contra el oficial de integridad. Para esto, a quien le compete revisar esa denuncia va a ser a la oficina de integridad del sector. Si, por ejemplo, es una entidad adscrita a un sector, por ejemplo, un hospital, tendrá que ser revisado por el ministerio y así buscar digamos, a la entidad superior jerárquica que pueda atender esta denuncia y de esa manera se puede realizar también un control sobre la actividad que realice un oficial de integridad en caso hay alguna presunción de que la denuncia ha sido indebidamente gestionada. Excelente, doctora. La siguiente consulta que tenemos es ya en un marco general, a suerte de reflexión, si se quiere, es realmente cómo se puede proteger al denunciante y al mismo tiempo asegurar que los procesos sean eficientes y transparentes, ¿no? Entiendo que la denuncia se refiere ante el oficial de integridad o en qué contexto esta denuncia. Se refiere, me parece, en un marco general, a suerte de reflexión, en cómo podemos hacer que la gestión, o sea, en base a la gestión de denuncias, podamos proteger a los denunciantes, minimicemos también estas denuncias de mala fe o el control de las mismas, ¿no? Con la finalidad de asegurar procesos transparentes dentro de las entidades públicas. Bueno.
Creo que, creo que mi opinión personal es que las oficinas de integridad en general están haciendo un muy buen trabajo respecto de la concientización de la importancia de la denuncia, pero además creo que están debidamente capacitadas para proteger la identidad del denunciante. ¿Cuáles son otros controles que pueden haber? Es importante que el propio denunciante que esté siendo beneficiado con una medida de protección pueda también mantener las reservas importantes de la información que tiene para poder brindar de eficacia a esta medida de protección. Y también es muy importante que los funcionarios que tienen conocimiento de esta información sean realmente conscientes de la importancia de mantener la reserva y de respetar el principio de reserva de esta información. La normativa tiene las medidas idóneas establecidas para poder dotar de protección al denunciante. Lo importante aquí es que los funcionarios públicos que están a cargo de esta información puedan proteger esta información y puedan hacer cumplir la medida de protección de manera tal que esta información no va a ser revelada, no va a ser trasladada y no va a ser comunicada de ninguna manera. Si se advierte que esto pueda ocurrir, entonces, por supuesto, el funcionario o los funcionarios que hayan por acción u omisión, dolosamente o incluso de manera negligente, hayan permitido la filtración de esta información, puedan ser sometidos a las responsabilidades administrativas, penales y civiles que pueda corresponder por esta acción, ¿no? Teniendo en cuenta que es un hecho bastante grave desproteger al denunciante que en principio solicita estas medidas y que si se les ha otorgado es porque se ha determinado que los hechos tienen tal gravedad y tienen tal certeza que pues es muy probable que estemos ante un real acto de corrupción, ¿no? Entonces, es muy importante también trabajar de manera consciente y seria y responsable cuando se está ante una medida de protección. Excelente, doctora. La última pregunta para cerrar ya esta parte de la conferencia es básicamente qué cambios considera o si se requieren cambios dentro de la propia normativa vigente para la gestión de denuncias, qué cambios habría o considera usted que se podría hacer con la finalidad de fortalecer dicha normativa, que los procesos puedan ser más eficientes también dentro de las entidades públicas, ¿no? Justamente medidas de protección al denunciante y gestión de denuncias de mala fe. Sí, creo que es muy importante. Muchísimas gracias por esa pregunta, porque definitivamente el canal de denuncias, como mencionaba en la exposición, creo que es uno de los componentes más importantes al lado del de gestión de riesgos, ¿no? Porque uno te permite identificar tus puntos débiles, pero el otro te permite tomar conocimiento de información dentro de la entidad. Y por lo tanto creo que es muy importante la sensibilización, pero además eh, generar incentivos. Creo que la norma debe generar algún incentivo a la persona que es denunciante, ¿no? Hay uno establecido, la norma señala que uno de los incentivos es que pues el denunciante se le van a liberar de todos los costos administrativos que pueda haber asumido. Pero más allá de un incentivo administrativo, de un incentivo económico, creo que un incentivo importante para el denunciante es precisamente lo que estábamos comentando, que es la seguridad. La seguridad que no le va a pasar nada, la seguridad de que no lo van a hostigar, la seguridad de que no lo van a involucrar, la seguridad de que no lo van a poner en peligro, especialmente porque estamos hablando de casos de corrupción, desde el caso más, voy a decirlo entre comillas, porque todo caso de corrupción es grave, pero hay casos de corrupción mínimos y hay casos de corrupción a gran escala que incluso pueden estar vinculados a casos de crimen organizado. De modo que una persona con toda la razón va a tener temor de denunciar un hecho como este. Es muy importante entonces que la norma refuerce las medidas de protección, es muy importante que refuerce el incentivo hacia el denunciante y es muy importante que desde las oficinas de integridad se pueda promover la denuncia, se pueda promover la protección hacia el denunciante y que la norma sea coherente con esta protección, que ya lo es, pero sí es importante siempre plantear oportunidades de mejora para ver qué otros refuerzos le podemos dar desde las oficinas de integridad para poder incentivar que las personas puedan denunciar cuando están ante un hecho como este. Creo que esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Con esta última pregunta hemos cerrado la conferencia del día de hoy, no sin antes agradecer, por supuesto, su presencia por la excelente ponencia y los buenos comentarios que ha tenido la misma dentro de todos los participantes, también por la disponibilidad que ha tenido
para poder llevar a cabo esta ponencia, ¿no? También queremos informar y agradecer, por supuesto, a las más de 1.800 personas conectadas hasta este momento, más de 1.900 personas que estuvieron conectadas durante la conferencia también. Y mostramos en pantalla la próxima conferencia que tenemos el día de hoy, en los Jueves de Conciliación y Cultura de Paz, sobre negociación política, necesidad impostergable en Hispanoamérica, ¿no? Para los que quieran también participar de esta segunda conferencia que tendremos en la tarde. Así también, compartirles que en el chat hemos agregado pues algunas información como la biblioteca virtual, nuestro LinkedIn, para que puedan informarse también de las próximas conferencias que tenemos, no solo en temas de integridad pública, sino en temas de derecho y acceso a la justicia. Con ello estamos dando por finalizado esta conferencia del día de hoy. Agradecemos nuevamente a todas las personas, por supuesto a la doctora a cargo de la sesión, y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, gracias a ustedes.